el cerebro, el aprendizaje y la formación de docentes. Con el pasar del tiempo, se han desmentido muchos mitos que existían sobre el cerebro, pero también se ha comprobado que el cerebro es un órgano único en cada ser humano. Y por lo tanto, el aprendizaje no solo tiene que ver con esto, sino también con otros temas que detallaré a continuación. La doctora en filosofía, Tracy Espinosa, dice que el objetivo de la nueva formación de docentes requiere las siguientes cualidades, como es la humildad intelectual, la curiosidad, la valentía, la empatía, la perseverancia y la honestidad. También es muy importante que tengamos autonomía intelectual, ya que esto conlleva a que usemos herramientas independientes como un buen conocimiento tecnológico. También debemos actuar con autonomía, es decir, tener automotivación e iniciativa propia. En la educación no solo se trata de conocimiento, sino también de tener estas destrezas para poder adquirir información. A continuación, enumeraremos las 10 áreas de influencia de Hattie que fueron recategorizadas por la doctora Tracy. Primero, la autoeficiencia de los estudiantes. Segundo, el aprendizaje reforzado. Tercero, la diferenciación. Cuarto, las percepciones de los docentes por los estudiantes. Quinto, pensar en pensar. Sexto, el mejoramiento continuo de los docentes. Séptimo, tener objetivos claros. Octavo, el aprendizaje en grupo. Noveno, el buen manejo de los grupos. Y décimo, las actividades que se realicen. Toda esta información está basada con la nueva formación de docentes, que tiene que ver con la psicología, con la neurociencia, con la educación. Y todo esto mezclado para formar una nueva ciencia de mente, cerebro y aprendizaje. Hablemos sobre los personajes de la historia de la inteligencia. Lewis Madison Terman fue el creador del primer test de inteligencia, el cual mide 2 subpruebas, como son verbales y no verbales. Asimismo, consta de 5 factores que son ponderados, como son el conocimiento, el razonamiento cuantitativo, la memoria de trabajo, el razonamiento fluido y el procesamiento visual espacial. Este enigmático personaje también en el año de 1921 creó un programa para medir la inteligencia de los niños superdotados, el cual dio como un resultado del 2% sobre la población. Cabe recalcar que este test, al ser uno de los más utilizados, en la actualidad se encuentra en su 5ª edición. Uno de los grandes aportes de Terman es que definió la inteligencia como la capacidad de pensar de manera abstracta. Hablemos de los tipos de inteligencia. Cabe destacar la teoría de Howard, quien estudia las inteligencias múltiples. Este nos decía que una persona que tenga bajo déficit académico puede ser un gran empresario. Asimismo, una persona que tenga mucho conocimiento sobre las matemáticas y sea muy bueno desempeñando este rol, puede ser que no sea tan bueno en las artes o que no sea tan bueno en deporte. Es así como nacen los tipos de inteligencia, como son emocional, sinestética, corporal, musical, físico-matemático y un sinnúmero que veremos a continuación. Concepto según David Wechsler. Una de las definiciones de Wechsler es: aquello que medimos con las pruebas no es lo que las pruebas miden, ni información, ni percepción espacial, ni capacidad de razonamiento, son solo medios para alcanzar un fin. Aquello que miden las pruebas de inteligencia es algo mucho más importante: la capacidad de un individuo para comprender el mundo a su alrededor y su ingenio para afrontar los desafíos que se le presentan. Podemos encontrar 3 escalas adaptadas para la valoración de la inteligencia en diferentes rangos de edad. 1. Escala Wechsler de inteligencia para niños. Se puede administrar entre los 6 y 16 años de edad.
Escala Wechsler para preescolar. Se puede administrar entre los 0 y 6 años de edad. Escala Wechsler para los adultos. Se puede administrar entre los 16 y 89 años de edad. Concepto según Jean Piaget. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea, lo cual define el desarrollo de la inteligencia por etapas. La adaptación de sus esquemas al mundo explica la enseñanza o aprendizaje, los cuales son: 1. Asimilación. Esto significa adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente. 2. Acomodación. Significa revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia. 3. Equilibrio. Es buscar estabilidad intelectual a través de la asimilación y acomodación. Sus estudios sobre el desarrollo del pensamiento comenzó con la observación de sus propios hijos. La teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg se basa en la concepción de que los modelos tradicionales y jerárquicos de la inteligencia no son exhaustivos, dado que no dan cuenta del uso que se hace de la inteligencia en sí, limitándose a conceptualizar la naturaleza y su funcionamiento, sin observar cómo se vincula y aplica en un contexto real. Así, esta teoría considera que la medición de la capacidad intelectual se ha centrado únicamente en un aspecto de la inteligencia, ignorando otros aspectos de gran relevancia, que forman habilidades cognitivas por sí mismas. En conclusión, Sternberg plantea que no es suficiente con ver qué se hace, sino también cómo y por qué a la hora de actuar. Para Sternberg, la inteligencia es toda actividad mental que orienta a la adaptación consciente al entorno y a la selección o transformar de este con el propósito de predecir resultados y ser capaz de provocar activamente la adecuación de uno al medio o del medio a uno. Se trata del conjunto de capacidades de pensamiento que se utilizan en la resolución de problemas, más o menos cotidianos o abstractos. A grandes rasgos podemos decir que la asertividad es la capacidad de decir no ante cualquier situación que no deseamos realizar. Este término fue acuñado por Wald en 1958 y aunque Salter ya había utilizado el concepto en su terapia del reflejo condicionado, la terapia del reflejo condicionado de Salter es un modelo de terapia asertiva que busca promover la expresión abierta del paciente reduciendo la inhibición y promoviendo la acción. La terapia se centra sobre todo en potenciar la expresión emocional del paciente. Inteligencia lingüística es la capacidad de comunicarnos tanto verbalmente o por escrito. Las personas que tienen facilidad para esta inteligencia demuestran competencias no solo relacionadas con el lenguaje, sino también en la comunicación. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia lingüística está relacionada con la capacidad de poder expresar nuestro lenguaje y expresar los pensamientos e incluso alcanzar objetivos a través de la persuasión. Es una aptitud fundamental del ser humano que inicia su desarrollo desde los primeros años de vida y está estrechamente relacionada con el lóbulo temporal del cerebro y el aparato fonador del ser humano. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia lingüística? Aprendiendo nuevos idiomas, tener como pasatiempo a juegos que utilicen palabras, leer y comprender la esencia de un libro y fomentar la escritura y cuentos en concursos pequeños. Inteligencia lógica matemática. Es aquella que permite solventar problemas lógicos y matemáticos, da uso del pensamiento para utilizar la coherencia, racionalidad, deducción, números, símbolos, figuras geométricas y otros elementos propios de la lógica y las matemáticas para proponer soluciones, crear ideas y establecer conclusiones. Es uno de los tipos de inteligencia dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, un modelo creado por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, el cual fue publicado en el año de 1983. Este tipo de inteligencia se empieza a manifestar desde la infancia, por lo que los primeros indicios se dan en los niños y cuyo desarrollo va avanzando conforme el infante crece. Los beneficios son: incita la experimentación, fomenta el pensamiento crítico y estimula la curiosidad. Inteligencia espacial.
Se define como la capacidad humana para poder observar el mundo y objetos desde diferentes perspectivas, manipular o crear imágenes mentales para poder resolver problemas. Se compone de distintas habilidades, como la imaginación dinámica, la manipulación de objetos, habilidades gráficas artísticas o razonamiento espacial. Los escultores, arquitectos, pintores o pilotos son ejemplos de individuos con esta alta habilidad. Inteligencia musical. Mientras otras personas son muy buenas realizando esculturas o pintando, otras tienen la capacidad enorme para elaborar piezas musicales. Estas personas aventajadas poseen una inteligencia musical alta, lo que les permite tocar instrumentos, leer o componer piezas musicales con facilidad. Inteligencia interpersonal. Puede que hayas observado que hay ciertos individuos que tienen una habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con las demás personas. Estos emplean su inteligencia interpersonal cuando interactúan de manera eficiente con los demás. Los políticos, profesores o actores son aventajados en este tipo de inteligencia. Inteligencia musical. Mientras otras personas son muy buenas realizando esculturas o pintando, otras tienen la capacidad enorme para elaborar piezas musicales. Estas personas aventajadas poseen una inteligencia musical alta, lo que les permite tocar instrumentos, leer o componer piezas musicales con facilidad. Inteligencia interpersonal. Puede que hayas observado que hay ciertos individuos que tienen una habilidad única a la hora de llevarse bien o relacionarse con las demás personas. Estos emplean su inteligencia interpersonal cuando interactúan de manera eficiente con los demás. Los políticos, profesores o actores son aventajados en este tipo de inteligencia. Inteligencia corporal o sinestésica. La inteligencia corporal es la habilidad de utilizar nuestros propios movimientos corporales. Este tipo de inteligencia tiene conexión con el cuerpo y la mente. Lo poseen lo que son los actores, los bailarines y los deportistas. Por ejemplo, en los bailarines, ellos cuando tienen a perder el equilibrio del baile, ellos practican hasta perfeccionar su habilidad. En los deportistas así mismo es. Ellos cuando pierden algún juego o alguna maratón, ellos perfeccionan sus habilidades para lograr su objetivo. En los actores, cuando los actores actúan, ellos si se equivocan vuelven a actuar, vuelven a perfeccionar su lenguaje de actuación. Inteligencia intrapersonal. Son aquellos individuos que se conocen a sí mismos, sus pensamientos, emociones y regulan su propio comportamiento. Estos tipos de individuos se hacen el autoanálisis de sí mismos, tienden a centrarse bien y concentrarse en lo que está haciendo para cumplir sus metas que se proponga. Estos tipos de inteligencia lo poseen lo que son los psicólogos y los escritores. En los psicólogos ellos tienen bien centrado lo que son sus emociones, o sea, su bienestar emocional. Y en los psicólogos es lo mismo. Y en los escritores también. La inteligencia emocional es uno de los conceptos clave que permite convencer el rumbo que ha tomado la psicología durante las últimas décadas. Esto ayuda a conectar con otras personas para forjar relaciones, comunicar de manera efectiva y resolver conflictos para comprender nuestros sentimientos. Es uno de los recientes de gran paradigma que fue empleado por primera vez en la psicología americano Peter Solomon y John Mayer en el año 1990. Esto se define como un conjunto de habilidades que una persona que adquiere por nacimiento o aprende durante su vida. La inteligencia intrapersonal es como la inteligencia interpersonal, que está compuesto por 5 elementos que son autoconciencia emocional, autocontrol emocional,
automotivación, empatía y habilidades emocionales, entre otras investigaciones que ayudan a aportar a muchos beneficios. La inteligencia naturalista se refiere a la capacidad de contemplar e identificar la sensibilidad que muestran algunas personas en los seres vivos hacia el mundo natural y comprender la relación que existe entre ellos, de distinguir, ordenar y utilizar para intervenir elementos en el medio ambiente y conseguir objetos concretos como animales y plantas. Esta inteligencia permite distinguir especies y señalar diferencias o semejantes y estudiar su comportamiento y entender el vínculo que existe entre cada uno de ellos. Sin embargo, los talentos de la inteligencia natural y comprensión ambiental en ámbitos de industriales, urbanos y artificiales, dado que el fondo es sumamente importante para la supervivencia del talento del ser humano, como los biólogos, campesinos, botánicos o cazadores que dominan este tipo de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia existencial? La inteligencia existencial o espiritual, conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Gardner, hace referencia a la faceta del ser humano. Pero, ¿en qué consiste este tipo de inteligencia y por qué recibe el nombre de la inteligencia existencial? Tal como señalan quienes han hecho eco en este tipo de inteligencia, es la que lleva a profundizar aspectos existenciales como quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida, qué significa ser humano, qué propósito tiene nuestra vida o qué ocurre después de la muerte. Si bien se puede llegar a pensar que este tipo de inteligencia abarca temas que son tratados por lo general desde el ámbito de la filosofía, en realidad son inquietudes inherentes de todo ser humano. Tomando en cuenta esta inquietud, quienes desarrollan la inteligencia existencial suelen ser pensadores abstractos y filosóficos. No en vano se dice que este tipo de inteligencia es la inteligencia de pensar en grande. ¿Qué es la inteligencia creativa? La inteligencia creativa es aquella que parte de la inteligencia dedicada a recrear algo nuevo con elementos ya existentes. Según Alan Rowell, la inteligencia creativa viene condicionada por varios factores, como el carácter, el modo de percibir y de procesar la información, los valores personales, etc. Todos estos factores interaccionan entre sí para conformar un modo particular de actuar que permitan contribuir nuevos objetos o ideas que supongan una aportación positiva a la sociedad, tales como la intuición, la inspiración, el ensueño, la imaginación, el aprendizaje, la innovación. Algunos de los ejemplos históricos que suponen una manifestación de la inteligencia creativa serían el invento de la bombilla por T. Edison, las creaciones musicales de Beethoven, Mozart, Bach, entre otros, las obras pictóricas y esculturales inventos de Leonardo da Vinci y la contribución del Tesla en el avance de la tecnología. La información es el proceso de recolectar datos, los cuales son procesados para nuestra comprensión y nos aportan conocimientos que nos sirven para resolver problemas, tomar decisiones e identificar alternativas que se adapten a nuestras necesidades. El sistema interdisciplinar consiste en la integración de conocimientos basados en diferentes áreas, los cuales nos ayudan en el desarrollo del aprendizaje significativo en la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, la información y el sistema interdisciplinar nos ayuda en la toma de decisiones, ya que a algunas personas se nos dificulta a la hora de concretar alguna idea, y es aquí donde la información nos ayuda a pensar y analizar correctamente ante alguna problemática que se nos presente en nuestro diario vivir. Dentro del campo educativo es muy importante que los estudiantes conozcan información pedagógica que los ayude a la hora de que se les pueda presentar un problema de información y estos a su vez puedan analizar y dar críticas altamente constructivas. Cabe decir que para recolectar información se necesita mucho tiempo, pero hoy gracias a la tecnología es mucho más rápido y eficaz. Pero debemos tomar en cuenta que la información que busquemos sea la necesaria que nos ayude en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para obtener información exitosa es necesario
seguir algunos pasos como son planeación, búsqueda, evaluación y organización. Cabe recalcar que entre más información obtenemos, mayor es nuestro conocimiento y menor el margen de cometer errores. Entonces podemos decir que el objetivo principal de la información es darnos solución ante alguna problemática que se nos presente y llegar a una toma de decisión adecuada para seguir nuestras metas. El pensamiento se produce o se desarrolla. Este pensamiento se produce y se desarrolla de acuerdo al crecimiento del ser humano de forma natural, que ayuda a entenderse a sí mismo y a todo lo que nos rodea, de manera que a su vez se produce a estímulos externos que permiten al ser humano tomar decisiones con la madurez y convicción de realizar toda actividad que se le presente día a día, con responsabilidad que caracteriza a cada persona. A medida que la persona va creciendo, se vuelve más crítica, porque se va desarrollando y ayuda a reflexionar de manera precisa, a tomar decisiones en los distintos ámbitos, ya sean estos públicos, religiosos, culturales y sociales, que realizan cambios dentro de una sociedad que buscan obtener grandes logros dentro de estos espacios. Por eso es importante desarrollar nuestros pensamientos críticos, el mismo que nos permite identificar los problemas que surgen de ideas que otros transmiten. De esta manera podemos mejorar decisiones en nuestra vida diaria. De esta forma, poder desarrollar habilidades del pensamiento, evitando tomar decisiones equivocadas, que a su vez pueden tornarse a una problemática. Es por eso que pensar disciplinadamente divaga en asuntos sin importancia, en saber centrarse en el tema, en aquello que ayuda a resolverlo. Por eso es muy importante centrarse en lo más relevante y hacer una síntesis de lo que haya entendido para evitar, en muchos de los casos, caer en errores que dan paso a que no se defina bien la idea.